Eres el primer directo de este 2022, así que muchísimas gracias. Y nada, pues para empezar, tú eres Carolina Díaz, eres de Lima, Perú, has estudiado periodismo y desde entonces has estado trabajando con distintos medios de tu país. Y ahora mismo estás en un proyecto de activismo de la salud mental que es más que bipolar, que lo comentaremos también en la entrevista. Y escribes también una columna mensual, creo, para Salud con Lupa, Ujú. donde hablas un poco cómo es convivir con el trastorno bipolar. Así que muchísimas gracias por venir de nuevo al del otro lado de la terapia, y para la gente que nos está viendo vamos a empezar con la pregunta de ¿quién es Carolina Díaz? Cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, como mencionabas, yo estudié periodismo, me desempeñé en periodismo por muchos años. Bueno, sigo siendo periodista, pero ahora con un enfoque de activismo. He mezclado un poco mis dos pasiones, que son el activismo por la salud mental y, y el periodismo y la escritura para poder hacer esta divulgación, ¿no? Y acabar con los estigmas. Tengo 29 años, he cumplido, recién me estoy acostumbrando a tener 29 porque mi cumpleaños fue el 9, entonces tengo Felicidades atrasadas. gracias, como 2 días de nuevo año. Entonces eso, y igual muy feliz de ser el primer live de la cuenta. Genial. Pues nada, algo que nos ha llamado mucho la atención es que en todas tus redes te defines como feminista y neurodivergente. ¿Y puedes explicarnos un poco el concepto de neurodiversidad para la gente que no lo conozca? Sí, a ver, la neurodivergencia es no diría una condición, sino como, es un grupo de condiciones, es como un paraguas, si lo imaginamos como un paraguas, que incluye varias condiciones de personas que de alguna manera, por lo que tienen, por lo que las identifica, su cerebro piensa de una forma distinta, ve el mundo de una forma distinta, ¿no? Inicialmente, la neurodivergencia era un concepto que identificaba a las personas con TEA, con trastorno del espectro autista, pero se ha ampliado más porque se ha visto que compartimos muchas características, ¿no? Por ejemplo, tengo bastantes amigos y amigas que son autistas y conversamos y tenemos muchas cosas en común, ¿no? O por ejemplo, personas que tienen déficit de atención, eh, trastorno de déficit de atención y hiperactividad, o TLP, que es borderline, y de verdad que todos somos como bien similares, ¿no? Y tenemos muchas características y muchas formas de ver el mundo, y también muchas cosas que nos limitan, o sea, cosas positivas y también cosas que nos limitan, que generalmente son limitaciones sociales más que limitaciones propias de nosotros. Entonces, esta neurodivergencia no necesariamente es que somos como más especiales o mejor que nadie, sino que simplemente somos diferentes. Y creo que es algo que también nos invita a celebrar la diversidad, ¿no? A darse cuenta que no por ver, eh, porque tu cerebro funciona distinto, mereces como ser discriminado ni aislado de la sociedad, ¿no? También en tus redes pues hablas mucho de cómo es convivir con un trastorno bipolar, y eres muy activista de ello, básicamente. Entonces, ¿nos puedes contar un poco sobre este trastorno, cómo te diagnosticaron y un poco cómo es vivir con ello? Sí, a ver, me diagnosticaron en el 2018, no hace mucho tiempo, pero igual sin haber tenido el diagnóstico no quiere decir que el trastorno no se haya como manifestado durante toda mi vida, ¿no? Sobre todo en la época del colegio, de la universidad. Es un trastorno que afecta a todos los aspectos de tu vida, básicamente, ¿no? A tu vida de pareja, de familia, a tu vida laboral, a los estudios, porque eh, cuando uno tiene trastorno bipolar pasas por diferentes etapas, por así decirlo, que son, por ejemplo, dependiendo del tipo de trastorno bipolar que tengas, puedes pasar por episodios depresivos muy grandes y luego pasar por episodios como de euforia, que se llaman manía o hipomanía, que no duermes, no comes, tienes como mucha energía. Entonces es bien difícil para el cuerpo, para el cerebro,
para ti como persona estar como muy arriba y luego muy abajo, y si de por sí nos es difícil como mantener una estabilidad, esto ya viene como perjudica todo, ¿no? Como decía. Entonces ha sido y sigue siendo complicado mantener proyectos, mantener relaciones, porque estas etapas, estas crisis contaminan todo, básicamente, ¿no? Porque de alguna manera no somos las mismas personas que somos como en esencia, porque cambian varios comportamientos, ¿no? Pero creo que el diagnóstico me ha ayudado muchísimo a poder entender que muchas cosas que yo hacía no eran como cosas que yo realmente quería hacer, y también a perdonarme bastante, ¿no? Porque a veces yo me echaba mucho la culpa a mí, pero es algo que finalmente yo no he elegido tener, ¿no? Completamente. Para comentar un poco lo que decías tú sobre el diagnóstico y demás, ¿acudiste a terapia psicológica o cómo fue el proceso en general? Y si fuiste a terapia psicológica, también cómo fue tu experiencia en ello. Sí, yo creo que me demoré muchísimo en comenzar terapia porque tenía esta idea de que tenía que poder con todo sola, que es una idea bastante común, ¿no? Que de repente era débil si pedía ayuda, y a partir de que tuve, un poquito antes del diagnóstico, cuando tuve mi primera crisis depresiva muy fuerte, bastante incapacitante, fue que decidí que no podía más y que necesitaba un soporte de un profesional para poder que me guíe como en la situación, ¿no? Y ahí fue que fui explorando como diferentes corrientes, porque de hecho no todo sirve para todos, ¿no? Yo creo que la terapia es una herramienta valiosísima, pero no todas las corrientes funcionan para el contexto de todos, ¿no? Entonces comencé con psicoterapia, hice gestalt y cognitivo-conductual, y luego me quedé con la terapia que todavía sigo hasta la fecha, que es terapia dialéctica conductual, que es especial para personas con desregulación emocional. No se enfocan en un diagnóstico específico, pero personas que tienen problemas para regular sus emociones, y que de repente personas como yo que tenemos conductas que pueden ser problemáticas porque no hemos aprendido otras herramientas para poder lidiar con lo que sentimos, ¿no? Entonces esa terapia, sin exagerar, yo diría que me ha salvado la vida, porque la encontré en un momento como muy bajo, donde estaba como muy mal, y aunque a veces me olvido de utilizar estas herramientas, porque a veces también el cerebro como cuando uno está muy mal es como que no piensas en muchas cosas, siento que ha sumado muchísimo a mi vida, ¿no? Y todavía sigo con la terapia. De hecho hoy tengo cita con mi terapeuta en un rato, y dependiendo de la gravedad de mis síntomas, las sesiones se hacen como más espaciadas, o sea, una vez a la semana o una vez cada 15 días, pero no lo he dejado desde que comencé. Genial. Quería comentarte un poquito, en plan, preguntarte sobre todo sobre tu proyecto de activismo, más que bipolar, porque lo que estabas tú comentando, a la hora de este trastorno, pues no conocías nada, y al final me imagino que este proyecto ha sido como una forma de aportar tu granito de arena a la desinformación que hay sobre ello. Entonces, cuéntanos un poco cómo empezaste y por qué creaste Más que Bipolar. Bueno, Más que Bipolar nació de una necesidad de acompañar a personas como yo, que estén pasando por situaciones similares, para que no sientan que están solos en esto, porque por mucho tiempo yo sentí, ¿no?, esa confusión, esa soledad, esa desesperanza y esa desesperación por no entender qué pasaba conmigo, y utilicé lo malo que estaba pasando para poder como aprender de otros, que otros aprendan de mí, y poder generar esta red de apoyo, ¿no? Que inicialmente no pensé que iba a ser como tan grande, porque inicialmente fue como a la gente cercana de mi país, ¿no? Pero luego comenzó a crecer, y de hecho tenemos un grupo bien bonito de personas de todos los países, de España también, y que compartimos el diagnóstico y compartimos experiencias muy similares, historias de vida muy similares.
Y también ha ido creciendo, como ha ido haciéndose más ambicioso el objetivo del proyecto, porque inicialmente era como de divulgación, ¿no? Y de acompañamiento por internet, pero ahora ya es como que estoy trabajando con grupos de trabajo que buscan hacer cambios en las leyes de mi país, que buscan también apoyar en distintos niveles, ¿no? Entonces, justo ayer tuve una reunión sobre desinstitucionalización, que es una forma en la que trabajamos para que la gente deje de ser admitida sin su consentimiento a espacios como internamiento psiquiátrico. Entonces, es lo que estamos trabajando este año. Y también todo lo que tenga que ver con acabar con los estigmas, ¿no? Por ejemplo, también estoy trabajando en hacer reportajes sobre el tema. Justo en noviembre, con Salud con Lupa, donde escribo la columna, me dio la oportunidad de hacer un reportaje sobre violencia psiquiátrica, y pude conversar con varias personas que habían pasado por varias experiencias traumáticas, ¿no? En espacios que se supone que tenían que cuidarlos y cuidarlas. Y creo que me emociona mucho eso, ¿no? El hecho de que haya crecido tanto, los objetivos que se han vuelto más grandes y como más reales, porque obviamente compartir contenido en redes es súper importante, pero no quería que se quede solo en eso, sino que sea algo más como de la realidad, ¿no? Como que pueda apoyar a la gente en el día a día y también desde leyes o desde también presionar organismos para que hagan los cambios reales. También quería preguntarte, porque al fin y al cabo, más que bipolar está también en las redes sociales, está aquí en Instagram, el boom que ha habido en 2021 sobre la salud mental, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación. ¿Tú crees que esto es algo que va a ayudar a promover la importancia de la salud mental en todos los ámbitos? ¿O crees que va a ser algo que ha hecho un boom y no va a haber un cambio de verdad real? Yo creo que es positivo y negativo. Es como, es bueno por un lado porque muchas personas se han animado a comenzar a hablar abiertamente sobre lo que sienten, sobre sus emociones, y a pedir ayuda y a ayudar a otras personas. Pero por otro lado también hay un tema de romantización de los trastornos mentales, ¿no? Incluso ayer estaba viendo como a distintos youtubers de distintos países hablando sobre cómo hay gente que finge que tiene trastornos para ganar vistas en TikTok, y eso me afectó un montón porque es como que quién querría realmente tener el trastorno, no por diversión, ¿no? O por visibilización, ¿no? Es como, me parece como una falta de respeto muy grande y una falta de conciencia para los que realmente pasamos por estas situaciones. Yo creo que siempre cuando algo se hace como muy cuando se habla mucho de algo, también puede venir como algo negativo atrás, pero creo que en líneas generales es bien importante lo que está pasando, porque ya era hora que las personas comiencen a abrirse y que se comience a normalizar el no estar bien a veces, ¿no? Y creo que tiene para rato, ¿no? Creo que está comenzando. No creo que sea una moda. De repente algunas personas lo ven así, que como te digo no tienen esta conciencia de lo importante que es, pero no creo que sea algo que se vaya a quedar solo ahora, sino que está comenzando a normalizarse y que están apareciendo personas también que están haciendo este trabajo como a largo plazo, ¿no? Me alegra saber que, por ejemplo, aquí en mi país hay otras personas que también están siendo activistas y están practicando el activismo todo el tiempo y están creando sus proyectos, están haciendo sus cambios. Entonces lo veo como algo bueno, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta y no dejando de lado estas situaciones problemáticas que también están apareciendo, ¿no? También lo que comentas tú, en plan, que al final cada vez el tema es más común y se habla mucho más y se normaliza mucho más. Pero, por ejemplo, aquí en España pues tenemos un gran déficit de psicólogos en la sanidad pública y es algo que se critica mucho.
pero también queríamos preguntarte un poco cómo es la situación en Lima, en Perú, en general. ¿Es algo también que se critica? ¿Crees que es algo que necesita más apoyo, más recursos? Sí, totalmente. Estamos pasando por muchos profesionales y muchos usuarios también mencionan que estamos pasando también por una pandemia de la salud mental, porque hay muy pocos recursos, se destina muy poco dinero para mejorar estos servicios, ¿no? Y hay muy pocos, no solo hay muy pocos psicólogos, sino también hay muy pocos espacios, hay muy pocos como citas para las personas que se quieren atender. Muchas personas tienen que esperar como meses de meses en los que su vida corre peligro, hay desabastecimiento de medicinas. Por ejemplo, yo vivo en una zona que es como un poco campestre, que no está tan cerca del centro de la ciudad, y, y no hay, yo no puedo encontrar mi medicina muy fácil, tengo que ir como a diferentes lugares, y me acuerdo que tuve que ir como a 5 farmacias, 6, 7, hasta encontrar mi medicación. Y así hay muchas personas, ¿no? Sobre todo en otras ciudades que no son como tan desarrolladas y que ni siquiera tienen como el diagnóstico oportuno, ni siquiera llegan a tener los recursos para atenderse. En algún momento yo me atendí en un hospital público y pude ver como lo fuerte que era eso, ¿no? El hecho de que las personas tenían que esperar horas de horas de horas para ver si alcanzaban poder ser atendidas, y eran personas que iban como de distintos lugares, ¿no? Como vivían a 2 horas de donde estaba el hospital, por ejemplo. Entonces es como súper fuerte, ¿no? Porque se nos dice, por un lado, piden ayuda, que obviamente es importante, pero por otro lado, cuando la pedimos, no la recibimos a tiempo, ¿no? O no la recibimos del todo, nunca. Entonces, yo creo que son como dos partes que hay que prestar atención, hay que tomar en cuenta, porque sí es importante decir a las personas vayan a terapia, porque también hay gente como yo en algún momento que pensábamos que podíamos con todos solos, pero por otro lado también hay un tema de abandono, hay un tema de que los servicios no dan, no se dan abasto, no hay mucha inversión, hay maltrato también, como te decía, este reportaje que hice sobre violencia psiquiátrica, que todavía hay como mucho maltrato, violencia física, psicológica hacia las personas que buscan ayuda, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho por hacer todavía. También quería comentarte, un poco volviendo al tema de ir a terapia, lo que decías tú al principio, de que hasta que llegaste a ir y te salió la fuerza para ir básicamente, pues, ¿qué le dirías a alguien que está en esa misma situación y que necesita como ese empuje o el pensarlo, en decir, voy a ir a terapia, en plan, voy a tomar la decisión? ¿Qué le dirías a esas personas? Yo creo que le diría que al contrario de pensar que es negativo o de repente es una muestra, es una forma de debilidad, pedir ayuda, mostrarse vulnerable, es de personas fuertes y de personas que buscan mejorar, ¿no? Y que siempre el poder hablar con alguien, el poder tener el apoyo de alguien que sabe de estos temas, va a ser algo positivo, ¿no? Y que si se animan y no funciona de repente o no ven como un cambio, no significa que la terapia sea mala, sino que de repente es algo que no iba con ellos, ¿no? Como decía al inicio, hay distintas corrientes, y a mí me han tocado terapeutas muy buenos, pero era como que no había una conexión, ¿no? Yo digo a veces digo que siempre, que la terapia es, para que funcione, tiene que haber una conexión entre el terapeuta y la persona, ¿no? Y sin esa conexión, fuera de que pueda funcionar también la corriente, es muy difícil que haya como un progreso, ¿no? Y no es problema del terapeuta ni de la persona, simplemente que así es la dinámica, ¿no? Finalmente es alguien en el que vas a tener que confiar y vas a tener que contarle cosas como muy personales, entonces tiene que ser una persona con la que te sientas cómoda, ¿no? Yo le diría que la terapia es un espacio
muy importante, es un espacio de contención, de apoyo. Yo a veces incluso cuando estoy muy deprimida pienso, pero ¿para qué voy? No me va a servir. Y luego estoy ahí en el momento y digo, qué bien que fui, porque realmente a veces tu cerebro te polariza y te hace creer cosas que no corresponden con la realidad, ¿no? Y yo creo que si tienen la posibilidad de ir, que la aprovechen, incluso si no tienen un diagnóstico, ¿no? Puede apoyar para cualquier situación que estén pasando difícil en la vida. Genial, pues antes de responder las preguntas que nos han mandado por aquí, quería hacerte una pregunta ya para acabar, que sería, ¿hay algo que no te hayamos preguntado en esta entrevista que quieras comentar, que quieras decir? Bueno, me gustaría otra vez dar gracias por este espacio porque creo que es importante que se hablen de esos temas, que se sigan hablando, aunque parece que es como muy cansado, porque a veces es como, otra vez hablando de salud mental, pero creo que la salud mental es algo que nos involucra a todos, ¿no? Y que en cualquier momento nadie está libre de pasar por una situación difícil que tenga que ver con que perjudique su salud mental, ¿no? Y por otro lado, me gustaría recordarle a las personas que de repente no tienen idea sobre estos temas, que se informen de fuentes responsables, ¿no? No solo de profesionales de la salud mental, sino también de usuarios, de personas que pasan por estas situaciones, porque creo que somos igual de fuentes o somos igual de importantes que personas que han estudiado porque lo vivimos. Entonces creo que las dos perspectivas son igual de valiosas. Muchas veces habían personas cuando comencé que me decían, pero ¿por qué hablas de esto si tú no tienes como el título de psicóloga o psiquiatra? Y yo les mencionaba, pero yo lo vivo, ¿no? Entonces puedo decirles qué es lo que está pasando conmigo. Y eso, que no, me gustaría decir que no dejen que otras personas les digan que no pueden, que no son suficientemente como autoridades para poder hablar del tema si es que quieren compartir sus experiencias, ¿no? Eso, sí. Genial, pues muchas gracias a ti también por participar en este directo. Vamos a contestar las preguntas que nos han mandado. Okay. A ver, te voy diciendo. A ver, espera. Vale, de Miquel tenemos la primera, que sería ¿cómo se tomaron y se toman tus familiares tu trastorno y tu activismo? ¿Son abiertos o, perdón, que he quitado la pregunta, o estigmatizados? Bueno, mi familia felizmente me ha apoyado mucho en ese sentido, como siempre me felicita por los logros que voy teniendo con mi proyecto, y creo que igual no son perfectos, como yo tampoco soy perfecta, y hay muchas situaciones en las que no han sabido cómo manejarlo, pero creo que están buscando aprender, así como yo también todos los días. Pero agradezco mucho el hecho de que estén como dispuestos a darme una mano cuando lo necesito, ¿no? Yo todavía también estoy como trabajando en poder pedir ayuda de ellos, porque me cuesta muchísimo todavía, incluso teniendo este proyecto, me cuesta decir estoy mal, ¿no? Porque también vienen muchas ideas a la cabeza de que pueden pensar los otros, pero sí ha hecho una diferencia muy grande el hecho de darme cuenta de que se preocupan por mí y que buscan que yo esté bien, ¿no? Vale, vamos con la siguiente. Bueno, otra también de Miquel, además de la información que hemos comentado, ¿qué más crees que es importante para eliminar los estigmas en familiares? Creo que es importante aceptar cuando no puedes cambiar a alguien, ¿no? Porque puedes decirle a la persona, mira, infórmate o yo te explico, pero a veces hay personas que no están dispuestas a aprender y que están cerradas en lo que creen. No, para mí ha sido bien importante aceptar que yo no puedo cambiar a las personas, cambiar su forma de pensar, puedo intentar, pero no necesariamente se va a lograr, y eso no habla de que estoy como cometiendo un error o no lo estoy haciendo lo suficientemente bien, no, pero sí creo que
que sería un buen paso hablar con las personas de una forma que no sea como tomarlo personal o no atacar a la persona, porque yo también entiendo que son como generaciones distintas. Antes no se hablaba de terapia para nada, no era como un delito decir voy a terapia. Entonces ese primer acercamiento sí, creo que ver si la persona está dispuesta a aprender y después de eso comentarle, ¿no?, lo que vas aprendiendo. Hay personas que conozco que tienen familias que luego como que han querido interesarse o han querido ayudar. Por otro lado hay personas que nunca. Entonces creo que aceptar eso, ¿no? Yo sé que es bien complicado, sobre todo si vives con la persona, pero a veces hay situaciones en las que nosotros no podemos hacer mucho más allá, ¿no? Genial. Y bueno, ya la última, porque nos vamos un poco de tiempo, es de Nadia, que la acaba de mandar ahora mismo, que es cómo llevan la vida laboral con el trastorno bipolar, en plan, cómo lo llevas a la hora de... Sí, yo he tenido buenas y malas experiencias en el trabajo porque, como mencionaba al inicio, no soy como, no estoy estable todo el tiempo, entonces eso ha perjudicado también como mi desempeño, mi productividad en el trabajo. Entonces ahora estoy trabajando como independiente, entonces trabajo solo por proyectos, no trabajo como en una empresa en horario de oficina normal. Y eso también tiene como pros y contras porque me cuesta seguir el ritmo y obligarme a mí a tener una rutina, que es mucho más fácil cuando estás trabajando en una empresa. No, pero creo que si tienen la posibilidad, que yo lo hice, de ser sincera sobre el diagnóstico, y felizmente tuve como el apoyo de mis empleadores en el momento en el que estuve en una empresa. En mi caso lo hice porque quería como que cada vez más personas se entiendan, sobre todo en el tema laboral, pero yo sé que hay muchas personas que no tienen esa posibilidad, ¿no? Yo creo que es importante tener bastante autocompasión, como digo, no es algo que hayamos elegido, entonces muchas veces no vamos a poder dar el 100%, pero igual el 1 es súper valioso, ¿no? Sobre todo si estás como en una situación de depresión grave. Genial, pues vamos a acabar ya por hoy. Muchísimas gracias, Carolina, por venir al directo y por contarnos tu experiencia, de verdad. Y también por empezar este año de directos, así que muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos los que os habéis unido para ver este directo. Os esperamos ver en los próximos. Y nada, no sé si quieres añadir algo más, Carol, o ya cerramos. Nada, igual gracias, creo que por quinta vez. Igual no, estoy súper agradecida y feliz también de reencontrarme con las personas que están comentando, que muchos son amigos y amigas, seguidores con los que converso a veces por los mensajes. Estuve lejos por un par de semanas porque quería un poco concentrarme en mi vida, no sé cómo decirlo, como física, como fuera de redes, ¿no? Y creo que ya poco a poco voy a estar volviendo y bueno, para los que no me siguen, que están viendo, pueden seguirme como Más que Bipolar. Estoy por aquí en Instagram y también estoy en Twitter. TikTok todavía como no lo encuentro todavía como la onda, pero poco a poco espero poder subir videos ahí. Y nada, eso y gracias otra vez. Genial, pues nada, hasta luego a todo el mundo y nos vemos en la próxima.